buenos días, buenas tardes, depende de los lugares desde donde nos visiten. Bienvenidos al Día Internacional de la Mujer y al Benimar que hemos organizado desde Kairos con el título El rol central de la mujer para la transformación de la educación y para la construcción de una mejor sociedad en la que nadie se quede atrás. Antes que nada voy a dar la palabra a Telémaco Talavera, presidente de Kairos, para que nos haga un saludo antes de empezar con este Benimar. Telémaco, cuando quieras. Buen día, buenas tardes. Muchas gracias, apreciada amiga Terry, como la conocemos cariñosamente. Un saludo para las panelistas y para el panelista que tenemos en esta tarde, en este panel de lujo, en el Día Internacional de la Mujer. Quiero saludar a todas las mujeres del mundo en representación de Kairos y decirles que nosotros estamos comprometidos con la transformación de la educación y para a través de ella avanzar en el desarrollo humano, en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa, donde no haya discriminación de ningún tipo y lógicamente que la mujer ha jugado y juega y deberá jugar un papel central en la transformación de la educación a todos los niveles y en todo el mundo y con ello para la construcción de una mejor sociedad para todos y todas. Breve referencia, todavía aquellas luchas de las mujeres que fueron calcinadas el 8 de marzo de 1911 en aquella fábrica en Nueva York, sigue vigente. Hay grandes avances y tenemos que, como Kairos, felicitar y congratularnos por esa lucha de las mujeres a través de la historia. Pero todavía queda un largo camino por recorrer para lograr una sociedad justa e igualitaria. Y en este sentido también hay que destacar que los 12 ejes que fueron planteados en la Conferencia Mundial sobre la Mujer desarrollada en Beijing en 1995, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing conocida, ¿verdad?, que tiene que ver con la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, lo que tiene que ver con derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente, la niña, etcétera. Todos esos ejes siguen vigentes, aunque hayan habido avances en algunos casos y también problemas en otros casos. A pesar de que la mujer representa prácticamente la mitad de la población del mundo, que anda cerca de los 8.000 millones de habitantes, nomás vamos a mencionar algunos datos que revelan la tremenda inequidad que aún persiste, a pesar de los avances que hemos tenido. Según datos, tenemos solamente el 4.4% de los cargos de dirección general son ocupados por mujeres, según datos del 2020. Solamente el 16.9% de los puestos en consejos de administración son ocupados por mujeres. Solamente el 25% de los escaños en los parlamentos nacionales, en promedio en el mundo, son ocupados por mujeres. Solamente en 22 países ocupa en la actualidad una mujer, está como jefa de Estado. Y hay 119 países en que nunca una mujer ha sido jefa de Estado o de gobierno. Entonces, estos datos reflejan, digamos, la magnitud de la brecha, a pesar de que las mujeres representan prácticamente la mitad de la población y el enorme talento y sensibilidad humana que han demostrado y tienen. Por otra parte, y muy rápidamente, hace poco se celebró el Día de la Mujer en la Ciencia, solamente mencionar algunos datos. Solo el 33% de las investigadoras promedio del mundo son mujeres, a pesar de que las mujeres representan entre un 45 y un 55 de las estudiantes de grado y máster respectivamente, y que representan el 44% de los estudiantes, las estudiantes matriculadas en doctorado. O sea que todavía también ahí, aún en el campo de la ciencia, la educación, tenemos una gran brecha, aunque en muchos países las trabajadoras y las estudiantes son en mayoría mujeres, pero la sociedad en su conjunto tiene todavía un enorme déficit en ese sentido. Y solamente quiero mencionar algunos datos que dicen mucho de la inequidad. Desde antes de la pandemia, según un estudio presentado por Oxfam Internacional, los 22 hombres más ricos del mundo tenían más riqueza que todas las mujeres del África. Fíjense bien, los 22 hombres más ricos del mundo, más riqueza que todas las mujeres del continente africano. La otra cosa, en términos ya de cifra, el trabajo que he conocido como de cuidado
ejercido por las mujeres equivale a 10.8 billones de dólares anuales en la economía mundial. Es solamente ese segmento, y desde antes de la pandemia. Lógicamente que hay una gran brecha que también se ha visto agudizada por el tema de la pandemia. Es importante en este caso destacar que según los datos presentados por ONU Mujeres, al inicio y en el pico de la pandemia en el mundo, que todavía tenemos una situación crítica en el mundo, y ya no digamos en países como Brasil, aquí tenemos a nuestra apreciada amiga Ana Lucia y Villa, por ejemplo, de ahí, pero en muchos países y en el mundo, en el pico, 767 millones de mujeres y niñas quedaron fuera de las aulas de clase en ese momento. Y de las 132 millones de niñas que estaban fuera desde antes, se espera que se van a sumar 11 millones que se calcula nunca más van a regresar en las aulas de clase. O sea, que estaban en las aulas de clase, producto de la pandemia se retiraron y se estima que no van a salir. Entonces, las que estaban más las que salieron y no retornarán. Pero como vemos, la brecha es enorme. Y yo quiero, para finalizar este saludo de Kairos, con el tercer contrato social de la educación que presentaremos dentro de poco tiempo, también en saludo al Día Internacional de la Mujer, como yo lo digo en un tuit, más que un saludo, es un compromiso para que a través de la educación podamos construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, sin los niveles de marginación, sin los niveles de violencia que aún sufre la humanidad entera, pero principalmente la mujer. Y yo quiero decir también que una cosa fundamental, el cambio climático lo sufre la sociedad entera, pero sin embargo, el efecto es también mucho más marcado en las mujeres a todas las edades. Y quiero cerrar y pido disculpas por tener que hacer una alusión personal, pero hoy, 8 de marzo, cumple 6 meses de muerta mi madre. Y por tanto yo quiero saludar a las madres del mundo, a las que no están y a las que están, porque realmente yo digo mi madre, pero las madres del mundo son un ejemplo de talento, de entrega, de compromiso y de amor. Y eso realmente quiero, con el perdón de ustedes, hacer homenaje, pero aprovechar para hacer homenaje a las madres del mundo. Y ahora sí cierro, se ha dicho equivocadamente que las mujeres son el sexo débil, nada más alejado de la realidad de eso, cuando realmente han demostrado fortaleza física, pero sobre todo fortaleza emocional, talento, y son la clave fundamental para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas, sin que nadie se quede atrás. Un saludo a nuestras panelistas, gracias por estar acá. Este es un panel de lujo. Un saludo a las mujeres, pero que realmente este saludo sea sobre todo un compromiso para lo que nos resta por andar en esta sociedad y en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, Telémaco, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por todos los datos que nos has ido dando. Y es verdad que en los últimos tiempos ha habido mejoras, pero de la manera que hemos planteado también esta mesa redonda en Kairos, lo hemos hecho pensando en que los datos globales son unos, pero a la hora de la verdad no son los mismos en los distintos países, ni tampoco son iguales en los países ricos que en los países pobres. Por tanto, hemos querido hacer también una panorámica con personas de distintos países, como es Argentina, Honduras, Brasil, España o Bolivia, para que veamos también un poco qué es lo que está pasando en los distintos países. Es cierto, como señalabas, que a partir de los ODM y de los ODS se ha incrementado el número de niñas que acceden a la educación primaria, pero aún debemos hacer un esfuerzo bastante importante en educación secundaria y también en universitaria. Y también es verdad que en los países ricos el número de mujeres que se incorporan a la educación superior es prácticamente igual o superior al de los hombres, aunque ello, como has dicho muy bien, no se corresponde con la incorporación a cargos directivos. Por ejemplo, en España salió un estudio la semana pasada diciendo que las mujeres ocupan el 34% de los cargos directivos, muy superior, digamos, a lo que señalabas tú a nivel, digamos, mundial. No, pero aún así también tenemos camino que recorrer. En cambio, también podemos señalar que hay mejoras a nivel político. Por ejemplo, en el Parlamento catalán, que se va a constituir en breves días, tendremos un 47% de mujeres. Pero, por ejemplo, la pandemia también es verdad que ha puesto de manifiesto que todas aquellas profesiones que están al cuidado de las personas y los que han estado al cuidado de la pandemia, como son médicos, enfermeras, farmacéuticos, auxiliares o personal de limpieza,
Un 70% es personal femenino, con lo cual los contagios también han tenido más incidencia en este grupo de personas. También ha tenido más incidencia el paro en las mujeres. Continuamos con la violencia de género también ejercida como mujeres, continuamos también con diferencias en relación al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos o en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar. De todas formas, lo que sí que queremos señalar y que hoy queremos celebrar es que ha habido muchas personas que han dedicado el empeño y sus trayectorias de vida a mejorar estas condiciones de las mujeres, ¿no? Muchas de estas personas son anónimas y otras no lo son tanto, y hoy día serán más evidentes porque son personas que hoy han querido mostrarnos el testimonio de su trayectoria personal en favor de los logros de los derechos de la mujer y la igualdad. Y estas personas, Kairos las ha invitado y, como he dicho, son de distintos países. Hemos convocado a personas de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Colombia y de España, las cuales nos expondrán sus experiencias y algunos de los logros alcanzados a nivel personal y profesional, así como también los retos que han tenido que superar, que muchas veces no han sido pocos. Por tanto, yo ya sin más preámbulos paso a presentar a este grupo de personas excelentes que nos van a hablar de todos esos temas. En primer lugar, Brenda Austin, de Argentina. Brenda es abogada, es diputada nacional en Córdoba, Argentina. Ha presentado múltiples iniciativas para temáticas de educación y ciencia y tecnología y ha propuesto en la Cámara Baja la Ley Nacional de Universidades Populares y el proyecto para el Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es poner en marcha todo el programa de desarrollo para lograr la Agenda 2030. Adicionalmente, trabaja para construir medidas legislativas y políticas públicas que avancen en la búsqueda de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres dentro del campo científico argentino. Otra persona es Lea Cruz, de Colombia. Lea es magíster en Administración Educacional por la Universidad del Valle de Cali, en Colombia, y magíster en Medición, Evaluación e Investigación Educativa por la Universidad del Valle de Guatemala. Es exrectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, representante del Consejo Universitario Centroamericano del SUCA ante este Consejo de Acreditación, socia fundadora y vicepresidenta del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y fue miembro del Consejo de Notables en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional de Honduras y del Consejo Nacional Anticorrupción en representación de las universidades de Honduras. Ana Lucía Gazola, de Brasil. Es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, postdoctorada en la Duke University. Es rectora y profesora emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil. Fue directora del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el IESALC, de 2006 a 2008, y coordinadora de la Conferencia Regional de la Educación Superior, la CRES, en el 2008. Fue presidenta de la Asociación de Dirigentes de Instituciones Federales de Enseñanza Superior, secretaria de Educación, consultora de los Ministerios de Educación de Colombia y Panamá y de las Secretarías de Educación de Bogotá y San Luis. Miembro del Grupo de Trabajo sobre Educación Superior de la Asamblea Nacional Brasileña y es autora de libros y ensayos de educación superior. Marcia Pondepora Chunday, de Bolivia. Marcia es guaraní, es socióloga, con maestría en Educación Intercultural Bilingüe, mención en Gestión y Planificación. Fue rectora de la Universidad Indígena Guaraní y Pueblos de Tierra Baja, Apiguaquí, Tupá. Directora ejecutiva de la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad. Es miembro honorífico de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, Ruicay. Es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, actualmente jefa de la Educación Intracultural, Intercultural, Plurilingüe y Fortalecimiento Institucional del Instituto Plurinacional de Estudios y Lenguas y Culturas. Bia López, Brasil, es la jovencita de este grupo. Es historiadora por la Universidad Fluminense de Madrid. Maestría en Educación por la Universidad Católica de Sao Paulo. Es secretaria ejecutiva para el Cono Sur de la Organización Continental Caribeña y Latinoamericana de América, OCLAE, y militante de la Unión Brasileña de Mujeres. Irene Rigau, de España, es licenciada en Psicología y maestra. Ha ejercido de docente en todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la universidad. Ha sido inspectora de enseñanza y profesora universitaria de políticas educativas y legislación escolar.
En distintos periodos ha sido ministra de Bienestar Social y Familias y de Enseñanza del Gobierno de Cataluña. Y en distintas legislaturas ha sido diputada del Parlamento de Cataluña. Juan Carlos Cascos, de España, es el CEO de Emprendedorex, consultor internacional de gobiernos y organizaciones para el cambio educativo. Es experto en temas de innovación, emprendimiento y liderazgo. Ha trabajado en los últimos 30 años con gobiernos y organizaciones de Europa y América Latina en los ámbitos de la educación, el desarrollo económico y el empleo. Es autor de más de 20 libros y publicaciones en estas materias y en sus numerosos artículos siempre destaca el papel de las mujeres. Cada uno de ellos, como pueden comprobar, es una persona brillante y ha aportado muchísimo a todo lo que es, digamos, la mejora de la contribución en la vida de las mujeres. Por ello, les rogamos a cada uno que desde su trayectoria y experiencia personal expliquen cuáles han sido sus aportaciones, así como las de sus equipos de trabajo, que han contribuido en mejorar el rol de la mujer para transformar la educación y construir una sociedad más justa y equitativa. También, evidentemente, nos pueden hablar de los retos que han tenido que superar para lograrlo. En primer lugar, por tanto, tengo que anunciar que cada uno de ellos tendrá, digamos, un tiempo de 5 minutos y va a empezar Brenda Austin. Brenda, cuando quieras, tienes la palabra. Y felicidades a todos por vuestro testimonio y muchas gracias por querer colaborar con Kairos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a Telémaco por la invitación, a Kairos por propiciar este espacio tan importante para que en el Día Internacional de la Mujer debatamos sobre algo tan crucial como es el rol de la educación en ese camino y búsqueda de la igualdad que tanto anhelamos. Por otro lado, gracias por la dedicada presentación y es un honor y un orgullo para mí estar compartiendo este panel con personas tan distinguidas, con mujeres y con el querido Juan Carlos Casco, que han producido una enorme transformación en sus ámbitos de acción. En estos 5 minutos, de los cuales uno va en la salutación, a hacer algunas menciones de cómo vemos desde Argentina la situación que atraviesa la educación y su vínculo con la desigualdad. La realidad no es muy distinta a los datos que Telémaco enunciaba en el inicio, en la presentación. Los datos muestran que en todos aquellos lugares, pese a una democracia que viene avanzando ya hace más de 40 años, fortalecida con distintos momentos históricos, en aquellos lugares donde no fue posible pensar medidas de acción positiva, medidas de discriminación positiva, herramientas de cupo o de paridad, lo cierto es que las mujeres no han logrado romper el piso y el techo de su participación. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los cargos ejecutivos, como recién se mencionaba, en Argentina los cargos subnacionales en manos de la figura de los gobernadores. Hay un dicho que muchas veces repetimos para mostrar lo injusto de esta desigualdad, que es que hay más gobernadores que se llaman Carlos que mujeres que han ocupado esos lugares. Lo mismo cuando referimos, por ejemplo, a la integración de los gabinetes en el Poder Ejecutivo, de los ministerios. Apenas un 10% de mujeres integrando estos lugares. Ahora, Argentina fue pionera en la década del 90 en la inclusión de una herramienta de cupo femenino. En aquel momento, las mujeres eran apenas el 6% en la Cámara, en el Congreso de la Nación. Bueno, ese proceso progresivo le permitió a las mujeres argentinas, ya a comienzo del siglo XXI, lograr llegar finalmente a ser 1/3 de la Cámara de Diputados. Y en el último tiempo haber aprobado iniciativas muy valiosas como la ley de paridad, en el ejercicio de pensar una democracia paritaria, donde en todos los órganos y en todos los espacios, mujeres y varones podamos compartir también el poder y los espacios de toma de decisiones. Esta ley de paridad que se empieza a aplicar en estas próximas elecciones legislativas, creo que sin duda va a ser un avance importante, pero todavía falta y mucho para ir al ámbito universitario. Recién se mencionaban los datos en materia de ciencia y tecnología, por ejemplo. Bueno, allí Argentina, a diferencia de lo que ocurre en el mundo,
su tasa de participación de mujeres, por ejemplo, en el CONICET, en los organismos de ciencia y tecnología, es en promedio más alta que la media mundial. Llega incluso en algunos lugares a haber más mujeres que varones. Sin embargo, ocurre, al igual que lo que analizábamos recién, que a medida que los cargos en materia de investigación son mayores y en los espacios de toma de decisiones, la participación de las mujeres empieza a disminuir, hasta el absurdo, la paradoja de que en esos organismos que recién mencionaba, donde la mayoría son mujeres, quienes están sentados en los espacios de toma de decisiones son un 90% varones y un 10% mujeres. Entonces, indudablemente que el desafío que tenemos es mucho más profundo y mucho más complejo. Necesitamos que las mujeres sigamos disputando la representación de los espacios de toma de decisiones y que nos animemos a contagiar en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres jóvenes, el ánimo, la vocación, la voluntad de también ocupar estos espacios de representación, no solo en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo privado. Y esto tiene que ver con qué somos capaces de soñar, de cuántos muros somos capaces de derribar al momento de imaginar ese futuro que tenga como horizonte la igualdad entre hombres y mujeres. Y acá hay una dimensión clave que quiero mencionar en los pocos segundos que me quedan, que tiene que ver con esta nueva brecha que va creciendo, que es la brecha digital, que es la brecha de acceso a las carreras de ciencia, matemática, ingeniería y tecnología, que son las carreras del futuro, que son las carreras que están generando oportunidades laborales, que están generando crecimiento rápido en el mundo del trabajo y en donde las mujeres están nuevamente quedando atrás. Basta mirar, revisaba al ingreso de la charla, cómo fue el ingreso de las mujeres aquí en Argentina, en Córdoba, en la Universidad Nacional, para lo que va a ser la Corte 2021, ¿no? Las inscripciones, cuántas mujeres se anotaron y a qué carreras. Bueno, allí vemos repetida de nuevo la historia. Las mujeres no estamos eligiendo las carreras que tienen que ver con la ingeniería, que tienen que ver con la electromecánica, que tienen que ver con la matemática, donde son menos del 20%. Por el contrario, en aquellas carreras que tienen que ver con el cuidado, las carreras de ciencia de la salud, las carreras de educación, incluso carreras vinculadas con la literatura, allí las mujeres representan más del 80%. Entonces, hay una tarea enorme que hacer desde la educación inicial, desde el jardín, de cómo desmontamos estereotipos para que las niñas también puedan soñar con, si quieren un día poder ser astronautas, si quieren un día poder estar allí armando un satélite para mandar al mundo, si quieren algún día estar diseñando algunas de las aplicaciones más novedosas que van a acelerar la transformación en el mundo. Y ahí creo que Kairos está llamado a cumplir un rol central. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brenda. Y ahora vamos a pedir que tome la palabra Ana Lucía Gazzola desde Brasil. Ana Lucía, cuando quieras. Gracias por la presentación, Terry. Gracias a Kairos por el evento y la invitación, y a todas y todos que participan como panelistas o que nos acompañan hoy. Algunas personas podrían preguntarse si hace sentido celebrar ese día. ¿Qué pasa con los otros 364? Yo estoy entre los que creen que hay que celebrarlo, pero como un espacio de lucha que retome las narrativas del pasado para agrandar y expandir nuestra incidencia sobre el presente y permitir la reconstrucción de condiciones de futuro. Hasta hace poco, nosotras mujeres éramos excluídas de la historia, estábamos al margen de la historia por medio de vários processos de exclusão. Então, resgatar as narrativas do passado é importante para buscar a construção de sociedades livres de violência, de discriminação de todos os tipos, de gênero e outras, e que puedan estar embasadas em la libertad, la democracia, la equidad e la justiça social, que constituem um dos princípios orientadores de Kairos. A outra pergunta que poderíamos fazer é se hace sentido falar de trajetórias personais
como mujeres. ¿Pueden nuestras experiencias personales ultrapassar o nível da subjetividade? Eu cito a Olive Schreiner, uma feminista e viajera inglesa de final do século XIX, que ha dicho que lo personal é político. E eu firmemente creio nisso, porque cada história individual, politicamente analisada e interpretada, vai contribuir para cambios e transformações sociais. Pero também temos que pensar que em las mulheres que lutam por el feminismo, entre nosotras que estamos em Queiroz, está sobre-representado tipo de mulher. A maioria de nosotras somos blancas, de classe mediano alta, temos acesso à educação e à cultura, produzimos significações e podemos reflexionar e estar involucradas em los processos de transformação social. Temos que percatar-nos de não callar as vozes de la outra mulher, la outra de la blanca, la indígena, la negra, la oriental, la mulher de nível econômico mais baixo. E temos todas e todos que buscar construir efetivamente uma voz em contra da intolerância e da discriminação. Então, não podemos relegar essas outras mulheres a lugar de silêncio que hemos tenido todas historicamente. Outro ponto que quero destacar é que não podemos postular antipatriarcalismo ou feminismo ou ideal de gênero transnacional e transhistórico. Muitas mulheres han sido beneficiárias e cúmplices do patriarcalismo e siguen cúmplices de los projetos de las élites. Então, há muito que fazer por meio da educação. E eu quero volver a minha trajetória personal e resgatar hecho que ha cambiado minha visão e ha determinado minha maneira de actuar como mulher, como educadora, como profissional. Em los idos de 1976, homem de Minas Gerais ha matado a sua companheira. Em seu julgamento, ha alegado que lo hizo por amor e em legítima defesa de seu honor. Tomou 2 anos de prisão e a sentença ha sido suspendida, lo que ha causado uma grande revuelta no país. 4 anos depois, em Belo Horizonte, onde vivo eu, 2 outras mulheres han sido assassinadas e os mesmos argumentos han sido utilizados. Então, grupo de jovens, periodistas e professoras da universidade, entre as periodistas, minha irmã Lucielena Gassola, que nos acompanha hoje, Miriam Cristos, de Norá do Carmo, e entre as professoras da universidade, Celina Albano, Bia Sorge, Jô e muitas outras, nos reunimos em minha casa, que eu compartilho com Miriam Cristos, e lançamos movimento que existe hasta hoje, chamado El que ama no mata. Se hizo en el 18 de agosto de 1980, coordenado por mim como maestra de cerimônias, a primeira manifestação pública de feministas brasileiras. Reunimos 400 pessoas, maioria de mulheres, pero alguns homens também, em frente à principal igreja e à principal avenida da cidade, a Igreja San José. E nosso movimento, chamado El que ama no mata, ha puesto a questão da violência doméstica em la agenda nacional. Me acuerdo que se acercou de mim uma senhora negra e me perguntou, ¿qué pasa? Mientras eu pegava os carteles de Quem ama no mata por los muros de la igreja. E eu le expliquei, e ela me dijo, que bien que ustedes que han estudiado pueden hablar por nosotras, nosotras que não temos voz. Hagan isso, lutem por nosotras. Isso ha cambiado minha percepção. Que resultou de esse movimento? A criação de conselhos estaduais de la mujer, do Conselho Nacional de la Mujer, de delegacias em defesa de la mujer, e a decisão por la Suprema Corte de que não se utilizar o conceito de legítima defesa del honor para defender feminicídios. Esse conceito vem das legislações filipinas, que Espanha, quando governou a Portugal, e por consequência Brasil, ha implementado, e dizia que nobre poderia matar sem punição a sua mulher,
por sospecha de adultério e incluso al supuesto amante, se esse não fuera nobre. Essa legislação é anterior a 1640, pero por ella, hasta diciembre del año pasado, se utilizava en las Cortes de Brasil para liberar a los hombres acusados de feminicidio. Hemos tenido una gran victoria en enero de ese año. En una liminar, un ministro de la Suprema Corte ha prohibido la utilización de ese argumento en juzgamientos y si se utiliza, el juzgamento está nulo e hay que hacer outro. Aguardamos a decisão de toda a corte, pero tenho esta esperança de que com isso e com a aplicação correta da Lei Maria da Penha, que podamos caminhar mais e avançar mais em Brasil. El outro dia eu lhe contava isso a Bia Lopes e ela me disse que eu não sabia. Nem sabiam minhas sobrinas, que têm 30, 40 anos e nos acompanham hoje. Então, quero resgatar essa história. 40 anos depois, todavia actual, para dizer que o 8 de março é dia de luta, pero também de celebração, celebrando o que se ha hecho e o que falta ser, para que nos inspire, para que todos juntos e todas juntas podamos construir uma sociedade melhor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía, por tu testimonio. Y ahora el de una guaraní indígena de Bolivia, Marcia Pandepora. Por favor, Marcia, ¿puedes activar tu cámara? Ya. Muy bien, muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Buen día. Quiero permitirme felicitar a todas las mujeres de Cairós. También agradecer al doctor Telémaco por este espacio muy importante para nosotras las mujeres y poder pues manifestar nuestros sentimientos, ¿no? La mujer considero que es el origen, el principio de la vida, la luz y los caminos que recorremos por alcanzar el bien y el vivir en plenitud, que en Bolivia llamamos nosotros el vivir bien. Y en ese sentido considero fundamental, y la mujer es pilar fundamental en la educación de la familia. En realidad las mujeres son educadoras naturales, ¿no? Que en otro espacio o desde el ámbito académico, a este tipo de educación familia se la conoce como socialización primaria solamente, cuando en realidad es en este espacio que se forjan grandes mujeres, grandes hombres con valores, principios, ¿no? Con valores sociales y culturales, ¿no? Pero desde el ámbito occidental, diríamos, se la conoce como socialización primaria. Si se la reconociera como educación, ¿no? Sería también importante, ¿no? Pero eso significa que tenemos que seguir luchando para que realmente el rol de las mujeres sea reconocido como tal, ¿no? Porque las mujeres generalmente en todos los ámbitos de la sociedad se preocupan principalmente y asumen el rol de educar a la familia, ¿no? Son pilares fundamentales en ese sentido, ¿no? Y al mismo tiempo asume múltiples roles, ¿no? No solamente de la educación, sino aparte de eso tiene que cumplir múltiples roles, ¿no? Que no siempre son reconocidos estos roles, ¿no? En ese sentido considero que desde la perspectiva intercultural de género, desde el ámbito de la educación superior, se debe trabajar estos temas, ¿no? Estos temas que no son visibilizados en estos espacios escolares, tanto universitarios, ¿no? Si bien, por ejemplo, existen la presencia de muchos jóvenes, principalmente indígenas, en los espacios de educación superior, pero no se los visibiliza o también están ellas mismas autoaisladas por el temor a ser discriminadas por su condición, primero de ser mujer, de ser joven, y aún más por su condición de ser indígena, ¿no? Entonces son estos elementos que considero que tenemos que trabajar y pues empezar a visibilizar desde los espacios en que nos encontremos, ¿no?
Las mujeres son las que, como decía, son las que más relegadas se encuentran de los espacios educativos en general, ¿no? Como también de los espacios políticos, ¿no? Y uno de los elementos que he podido identificar desde mi experiencia es el miedo, ¿no? El miedo a todo. Las mujeres tenemos miedo a expresarnos, a decir lo que sentimos. Tenemos miedo a ser objeto de burla, miedo a hablar, miedo a equivocarnos, miedo a gritar, miedo a reír, miedo a todo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que sí tenemos que barrar, que lo tenemos como una barrera y eso se siente en diferentes espacios. Cuando las mujeres nos callamos, no podemos, por más que tengamos o tenemos la gana de decir nuestro sentimiento, pero nos callamos, ¿no? En ese sentido, otro tema a trabajar que va muy ligado al tema de miedo es el tema de autoestima, ¿no? Dignificar a las mujeres. Las mismas mujeres tenemos que aprender a dignificarnos, ¿verdad? Frente a los demás. De las propias mujeres también, ¿no? Y eso también tenemos que asumir nomás que nosotros somos producto, las mujeres somos producto, nos han hecho creer de que las mujeres solamente bueno, estamos preparadas para reproducir, ¿no? No tenemos otras responsabilidades, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ir trabajando desde las familias, ¿no? En Bolivia se ha avanzado muchísimo en temas de reconocimiento de los derechos sociales y políticos de las mujeres, ¿no? Se reconoce y se las considera a las mujeres como parte fundamental de la sociedad. Así, en los últimos años, por ejemplo, en el ámbito de la educación también se puede observar que las mujeres también van accediendo, porque las mujeres sí han empezado a luchar por sus derechos, como también el mercado laboral tiene mayor presencia, también hay mayor representación política, ha aumentado de manera muy significativa en diferentes instancias de toma de decisiones políticas. Pero a pesar de estos avances, creo que falta mucho por avanzar, ¿no? A pesar de este reconocimiento y valoración del rol que desempeñan las mujeres en la práctica cotidiana, la mujer sigue siendo objeto de discriminación a la que aún se le niega el acceso a un trabajo digno, ¿no? También tiene menos posibilidades de acceso a la educación superior. Muchas mujeres, sobre todo la mayoría de las mujeres indígenas, se quedan muchas veces en nivel primario, nivel secundario, ¿no? Entonces son las que tienen menos posibilidades de acceder y ejercer sus derechos, ¿no? Social, económico, político y principalmente de educación, ¿no? Entonces podríamos diferenciar en ese sentido, ¿no? Son las que menos tienen posibilidades de acceder a la educación superior, ¿no? Frente a esta situación, considero que es importante empezar a trabajar propuestas, pues, y empezar a desarmar las estructuras de dominación, opresión machista y subordinación contra las mujeres que están presentes en la familia, la sociedad y el propio Estado, ¿no? Porque en muchos casos, esta situación de dominación, opresión, tenemos que decirlo, que son mantenidas y reforzadas por los usos y costumbres, ¿no? Pero que con un diálogo creo que es posible, o con una propuesta alternativa frente a esta situación de dominación, considero que es posible avanzar, ¿no? Hacia una sociedad más justa, más equitativa entre hombres y mujeres. Creo que ese es el sueño, ¿no? De todas las mujeres, y tanto de los hombres y mujeres también tiene que ser ese sueño, ¿no? Entonces, son temas muy importantes que tenemos que trabajar, considero, desde la familia, porque la familia a veces está muy enmarcada en esta idea de que las mujeres, bueno, son pilares fundamentales de la familia, eso sí, pero no solamente eso, sino que además de eso necesita o debe tener o se le debe ofrecer otras posibilidades, oportunidades también en igualdad de condiciones como a los hombres, ¿no?
Entonces, no solamente eso, y por eso yo decía, a veces estas ideas son reforzadas por las propias costumbres, usos, ¿no? Porque nos hacen creer de que, bueno, la mujer es para eso, ¿no? Es para la casa y tiene que cuidar a los hijos y nada más, ¿no? Entonces, los roles ya están distribuidos, ¿no? Pero no, los roles también tienen que ser compartidos, ¿no? Entonces creo que ese es el tema que tenemos que trabajar en la familia, en la comunidad, en diferentes espacios educativos, más aún en el espacio de educación superior, donde menos se tocan los temas, estos temas culturales también, y tema de racismo y discriminación, ¿no? Entonces, me parece que es una idea que tiene que ser una tarea principal para todas y para todos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu testimonio y vamos a dar la palabra ahora a Lea Cruz, desde Hola, Colombia. Lea, cuando quieras. Muy buenos días. Yo en realidad estudié uno de mis posgrados en Colombia, soy hondureña. Perdón. Y muy centroamericana, porque también presido un organismo de carácter regional. Vale. Bueno, les saludo, valoro muchísimo esta actividad. Desde Kairos creo que estamos abriendo camino, haciendo camino al andar, como dicen. Así que un abrazo a la distancia a las panelistas y a Juan Carlos. Saludo al doctor Telémaco también. En realidad, hablar de la participación de la mujer en la transformación de la educación es muy relevante. Desde la perspectiva que me ha correspondido asumir, tuve la oportunidad por la formación de asumir diferentes posiciones en la Universidad Pedagógica Nacional. Francisco Morazán es la única institución formadora de educadores en Honduras, y a nivel de la región centroamericana también es una universidad especializada. La mayoría de su población, de su matrícula, es del género femenino. Fui la primera mujer rectora, es una universidad ya con alrededor de 65 años, pero quiero decir que alrededor mío, desde la posición que he venido ocupando en distintos cargos, vicerrectora y llegar a ser rectora, siempre me he sentido acompañada por mis colegas. Nunca he sentido una segregación. Al contrario, yo creo que desde ese punto de vista, apreciamos mucho el trabajo colegiado, el trabajo en equipo. Así que trabajar desde la educación y pensar en contribuir, en disminuir las desigualdades de género, no es un trabajo tan fácil. Se requiere mucha perseverancia, paciencia, porque los logros no se pueden apreciar tan a corto plazo. Sin embargo, no hay que desmayar, sino que de eso se trata. Todos los frutos que uno puede ir cultivando en educación son para visualizarlos a un mediano y a largo plazo. He repasado un poco las cifras de cómo ha sido el comportamiento de la participación de la mujer en puestos de dirección a nivel de América Latina, a nivel de la región centroamericana. Podemos ver que solamente el 18% de las mujeres han podido acceder a nivel de la región latinoamericana a posiciones de rectorados. Aunque es un poquito más alta esta cifra si la comparamos con el caso europeo, donde solamente el 12% está la media de mujeres rectoras, exceptuando el caso de países como Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, que son sociedades más abiertas a la participación de la mujer. Eso es muy relevante. Es más, a nivel de la región, las mujeres que hemos sido rectoras nos conocemos muy bien. Saludo a la distancia a la doctora Marisabel Rodríguez, una rectora, una mujer emblemática en la República del Salvador, con quien compartí muchos espacios. Saludo a doña Yamilet González, ex rectora de la Universidad de Costa Rica también. A Marcela Paredes, que también fue rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Así que en ese ámbito nos conocemos porque hemos sido tan pocas, pero además resalto el hecho de que hemos sido muy solidarias. Y todavía, al haber dejado las posiciones,
cuando requerimos de algún apoyo, aporte, una contribución académica, acudo a ellas y siempre están anuentes a que podamos avanzar en esa línea. La situación de la mujer sigue siendo difícil. En el caso particular de Honduras, los derechos políticos se conquistaron allá por el 1955 y la primera vez que la mujer ejerció el sufragio fue en 1957, entonces es muy fresca, está en la memoria de generaciones vigentes esa situación. Y las luchas que se han generado a nivel mundial en el siglo XIX, pues también uno las tiene muy, muy presentes. Aún así, la desigualdad persiste. Pienso que estamos abiertos nosotros y apoyamos desde el lugar que nos corresponde desempeñarnos a seguir apostándole a la agenda que está abierta en el movimiento feminista. Por ejemplo, seguir apoyando las iniciativas para el cambio climático, disminuir la violencia doméstica, la violencia sexual, la vulnerabilidad de la mujer ante los desastres naturales, que por ahí también ya han sido mencionados. Entonces son temas que aún persisten y que estoy consciente que es a través de la educación que nosotros podemos contribuir enormemente a hacer incidencia, ¿verdad? El otro punto que es relevante destacar es la necesidad de fortalecer la autoestima de la mujer, que también Brenda creo que lo mencionó y Ana Lucia, y ese es un punto importante porque de paso permite que la mujer se visibilice aún más. Hay elementos importantes que no podemos dejar de mencionar y es la necesidad de continuar involucrando o trabajando en el marco de la igualdad de oportunidades para que verdaderamente podamos hablar de un progreso social, ¿verdad? Cada vez nosotros observamos cómo la mujer tiene menos salud, menos recursos, la brecha digital se amplía. Ahora también es una de las grandes limitaciones en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Los salarios justos, en ese caso también necesitamos fortalecerlo. Ahora, en mi trabajo con los equipos, porque esos son trabajos que se hacen a través de equipos, de grupos integrados, hombres y mujeres, lo hemos realizado en dos dimensiones. A nivel nacional desde la universidad que rectoré y ahora desde la posición del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, que es un organismo regional también. Entonces hay aportes que son importantes resaltarlos. Por ejemplo, las contribuciones que se han efectuado para ir eliminando estereotipos sexistas en los libros de textos y en los materiales didácticos. Eso es un aporte, una contribución valiosa que creo yo que en alguna medida está contribuyendo para frenar ese tipo de limitaciones. El otro tema es que hemos contribuido con la propuesta de un modelo de capacitación en lectoescritura bajo un enfoque comunicativo dirigido para todo Centroamérica, exceptuando Costa Rica, pero sí incluyendo a la República Dominicana. Ese fue un modelo de educación basado, reitero, en un enfoque comunicativo dirigido a la capacitación de los profesores de lectoescritura de los grados primero a tercer grado. Ese trabajo se efectuó desde el año 2004 hasta el 2009 y se entregó como un aporte de esa iniciativa que lideramos a todos los ministerios de educación de los países que ya mencioné. Además de ello, diseñamos una propuesta para universalizar la educación prebásica. En nuestro país, la cobertura, el índice de cobertura en prebásica es muy bajo, apenas ronda un 40%. Si estamos conscientes de la importancia que desempeña la educación preescolar en la formación de los niños y niñas, entonces trabajamos una propuesta en ese sentido para universalizar
el grado 0 le llamamos, así es la propuesta. Tuvimos también un acompañamiento de UNICEF en esta línea. Y la propuesta está en manos también del gobierno. Ustedes han de apreciar que lograr una meta de esa magnitud pues no es tan sencilla, sin embargo se consideraba la inclusión del movimiento de las comunidades urbanas y rurales, además del apoyo de las escuelas. Otro elemento es que se ha trabajado mucho y se creó en el año 2011, ya casi en el cierre de mi gestión, la Cátedra de la Tierra como un requisito de grado para todos los estudiantes de pregrado y grado, de grado y posgrado en la universidad pedagógica, con el espíritu de generar una conciencia en el respeto al planeta Tierra y la generación de trabajos científicos y ejercicios prácticos para que pueda mejorarse esa situación. Ese es un aporte desde mi dimensión, con todos los problemas que ahora estamos enfrentando con cambio climático. Creo que es una de las iniciativas muy, muy importantes. Muchas gracias, Lea. Solamente agregaría la perspectiva centroamericana, y es que hemos trabajado enormemente y estamos en este momento en la construcción de una cultura del aseguramiento de la calidad en las universidades centroamericanas. A la fecha hemos logrado acreditar internacionalmente 7 universidades con el apoyo de un organismo francés, y hemos logrado el diseño y estamos trabajando en la implementación de un sistema de aseguramiento interno de la calidad de la educación superior con el apoyo de la Agencia Nacional Española. Así que hacemos trabajos en esas dos líneas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y vamos ahora a dar la palabra a Bia López, de Brasil, que como hemos indicado es la jovencita del grupo. Y bueno, pues nada, Bia, tienes la palabra. Ni tan joven así, pero buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación de Kairos, de mi compañero Telémaco, que es una referencia para mí por la lucha por la educación en Latinoamérica. Y también es un grande honor estar con mujeres tan valorosas, tan importantes para la lucha de las mujeres de nuestro continente y del mundo, claro. Bien, yo voy a hablar por una perspectiva del movimiento social, del movimiento feminista. Yo fui por muchos años del movimiento estudiantil en Brasil y en Latinoamérica. Estuve hasta 2020 por el Cono Sur en el secretariado ejecutivo de la UCLAI. En Brasil también estuve en el movimiento brasileño estudiantil. Pero la lucha por la vida de las mujeres siempre fue algo que me ha acompañado en todas mis luchas, porque por un motivo obvio era algo que que estaba siempre viendo en mi vida, las dificultades que yo y mis compañeras vivíamos por simplemente sermos mujeres. Entonces, soy militante de una organización feminista de Brasil que se llama Unión Brasileña de Mujeres, y hace como 10 años, entonces hablo desde esta perspectiva. Espero que eso también pueda de alguna manera agregar a la discusión que estamos haciendo acá. Yo pienso que esta fecha es importante para que veamos las mujeres en toda su diversidad, en todas nuestras capacidades, en todo que nosotras construimos en nuestro día a día. Y en este momento tan difícil que vivimos por la pandemia, por el coronavirus, yo creo que algunas dificultades que todos y todas están viviendo, pero de alguna manera se expresan de una manera más fuerte en la vida de las mujeres, con el aislamiento, con la enfermedad, en todos los sentidos vemos una situación de más gravedad con relación a la vida de las mujeres. Entonces, son las mujeres que están viviendo dentro de sus casas la violencia cotidiana. En Brasil, por ejemplo, los casos de feminicidio
han aumentado en 22% durante la pandemia. Entonces, la violencia de género se expresa de manera más fuerte en este contexto de cuarentena. Son las mujeres que están viviendo en su trabajo doméstico, agregadas sus tareas laborales, lo que llamamos de home office, pero que para las mujeres se expresa de una manera muy más compleja, porque aunque tener las tareas laborales, las tareas domésticas, con la situación de las escuelas cerradas, son las mujeres, las madres, que han buscado alternativas de seguir educando a sus hijos y bien, entonces vemos que en esta situación de coronavirus, en esta situación de pandemia, que por todas las dificultades que nosotros ya vivíamos antes, ahora hemos que buscar nuevas salidas para que de alguna manera haya la preservación de la vida de las mujeres que siempre esté de alguna forma amenazada. Pero yo pienso también que a pesar de todas esas dificultades, la fuerza, porque no somos de manera ninguna un sexo frágil, como habló Telemaco, la fuerza femenina y la fuerza feminista se ha expresado en nuestro continente en medio a todo este contexto. Entonces, aquí en América Latina celebramos en medio a la pandemia la tan esperada aprobación del aborto legal y gratuito en Argentina, después de décadas de activismo del movimiento feminista argentino, que de verdad es una inspiración para el movimiento feminista de todo nuestro continente. Vimos también en las elecciones de Bolivia una impresionante victoria de mujeres bolivianas. Obtuvieron como 20 de las 36 sillas del Senado, si no estoy equivocada. Acá tenemos una compañera de Bolivia que puede también hablar de eso. Y mujeres comprometidas con los avances civilizatorios que Bolivia ha logrado en los últimos años. Entonces, una victoria importante para todos los países que aún viven una situación de subrepresentación femenina en sus espacios políticos, como es la situación de Brasil. Hemos vivido en Brasil un cambio en esta situación, pero aún nos falta mucho. En las últimas elecciones en Brasil, que fueron elecciones municipales para concejales y alcaldes, obtuvimos una victoria interesante de mujeres progresistas, y no solamente mujeres, pero mujeres negras, en un esfuerzo, creo, de una conciencia política que ha avanzado en Brasil, de enfrentarnos las desigualdades de género, pero también la desigualdad racial, que es algo muy fuerte acá en nuestro país. Entonces, yo pienso que hay muchas dificultades, pero hay mucha fuerza también que viene de esta realidad que las mujeres construyen en su cotidiano. Entonces, pienso que hoy es una fecha para intercambiarnos lo que hemos logrado, para reflexionarnos lo que necesitamos cambiar y crear una alternativa de un nuevo mundo que tenga a las mujeres en la línea de frente, porque pienso que las mujeres han demostrado toda su capacidad de construcción de alternativa para nuestros problemas. Acá en Brasil, por ejemplo, luego iniciamos el proceso de pandemia y fueron justamente 2 mujeres cientistas que obtuvieron éxitos en sus investigaciones para comprender el coronavirus. Y hemos vivido, a pesar de todas las dificultades, una participación muy fuerte de las mujeres en la ciencia, en la academia, en la universidad. Y creo que con la mirada de la mujer adentro de estos espacios
tenemos condiciones de ver salidas más complejas para problemas tan complejos. Creo que esta sensibilidad que nosotras tenemos es importante para los cambios necesarios de nuestro continente y del mundo. Entonces agradezco muchísimo y pienso que este espacio de Kairos es un espacio importante para seguirnos construyendo las salidas para obtener éxito de nuestro cotidiano adentro de los espacios educativos que estamos nosotros, como estudiantes, como es mi caso, como rectoras, como maestras, lo que sea, pero intercambiando nuestras realidades vamos a lograr construir una universidad que sea de verdad un espacio que reciba a las mujeres como necesario, con espacio para nuestros hijos, con espacio para nuestras particularidades, con espacio para nuestra creatividad también. Y yo pienso que este es un camino que solamente vamos a lograr construir si estamos conectadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vía. Muchas gracias. Y ahora va a intervenir Irene Rigau. Por favor, Irene, desde España. Irene. Irene, ¿abres la cámara y el micro, por favor? Sí. Muy bien. Abierto. Abierto, perfecto. Venga. Vale, pues muchísimas gracias. Antes que nada, comentar que son muchas las celebraciones del Día Internacional de la Mujer que ya he podido celebrar en mi vida, pero nunca con una dimensión internacional como la de hoy. Y esto pues me satisface y tengo que agradecerlo a Kairos. Y además también normalmente son debates o reuniones o seminarios que participas de todo el mundo, son mujeres. Y aquí tenemos un valiente que se ha animado a dar la voz en nombre también de los hombres. Por lo tanto, un motivo también de singularidad de ese encuentro. Cuando Terry, María Rosa, nos escribió y nos comentaba que quería que debatiéramos también sobre cómo habíamos vivido, ¿no?, la asunción de responsabilidades por parte de mujeres que hace tiempo asumimos cargos de responsabilidad, pues al pensar en ello he decidido hablar desde un punto de vista personal. No voy a hablar de los programas, planes y líneas de políticas concretas, sino más desde la dimensión personal, porque como decía Ana Lucía, lo personal también es político y a lo mejor al compartirlo también podemos ayudar a avanzar al colectivo. Más o menos creo que debo ser la persona mayor de ese foro. Por lo tanto, más o menos, sí. Por lo tanto, claro, después de la jovencita, pues hay una brecha importante en el tiempo. Pero cabe recordar, para conocer lo que quiero explicar, que la democracia se recuperó después de la muerte de Franco. Las primeras elecciones fueron en el siglo pasado, en el 1979, y es a partir de ahí que yo me vinculo a la vida pública, siendo yo una docente que veía que había pocos hombres en el centro, pero por pocos que hubiera, siempre el director era un hombre y las mujeres no asumíamos nunca la dirección del centro. Esto era algo que se daba por supuesto, ¿no? Esa era mi experiencia. Pero también debo decir que la fuerza de la educación para mi trayectoria ha sido muy relevante, porque siendo hija de una época y de una familia que tenía los roles sociales muy distintos marcados para el chico y para las chicas, o sea, quien ponía la mesa y quien ayudaba en la casa éramos las niñas y no el niño. En cambio, sí que estuvieron de acuerdo en darnos los mismos estudios a chicos y chicas. Yo creo que el primer cambio vino cuando había familias que para las chicas tenían una opción de estudios breves y otros que nos daban la misma longitud de estudios que a los chicos. Yo esto lo he vivido, al ser una minoría dentro de mi pueblo,
que hacíamos el bachillerato y el bachillerato superior. Por lo tanto, esto se lo debo a mi familia. Y es gracias a esto, pues hice el camino que hice. Pero no por tener los mismos estudios tenía las mismas expectativas. Y aquí está la diferencia. Si bien ahora es el Estado, ¿no?, que regula que el mismo derecho a la educación tienen niños y niñas, antes dependía de la familia, pero no obstante, las expectativas eran distintas para el chico y para las chicas. Por lo tanto, lo primero que tuve que adaptarme cuando recibí el primer encargo político en 1982 fue buscar referentes. Se me propone un cargo provincial para gobernar la provincia de Gerona en educación no universitaria, cuando en toda la provincia todas las personas que habían sido gobernadores, alcaldes o responsables de agricultura o de obras públicas eran hombres. No había referentes, ni en ministras, ni en diputadas, había muy pocos, no había prácticamente referentes. Entonces me di cuenta de que sí que existía el techo de cristal. Porque voy a confesar algo, cuando a mí se me propone por parte del ministro del momento, se me propone la asunción de esa responsabilidad, mi primera respuesta fue, esto lo hará mejor mi marido. O sea, seguro que esto lo hace mejor un hombre, ¿no? Y se me dijo, sí, a lo mejor lo haría bien, pero quiero que lo hagas tú. Entonces, con mucho esfuerzo decidí aceptarlo. ¿Por qué cuento esto? Porque cada vez que una mujer ha asumido la universidad, yo creo que es un mundo aparte, como todos sabéis, pero en la empresa o en la administración o en los partidos políticos ha asumido un rol cuando aún no estaba normalizado, eso tiene un impacto en la vida familiar. Irene, ¿qué pasó? ¿Te has quedado congelada? Como mi fue... Irene, ¿te has quedado congelada? ¿Qué ocurre? Y eso rompería el equilibrio familiar. Es que hay vivencias que yo creo que está bien que se conozcan por parte de las personas jóvenes, porque el camino hacia la igualdad no es un camino ni fácil ni recto. Avanzas en muchas cosas, pero en otras pues hay ritmos de climas distintos. ¿Qué estrategias tuve que adoptar para ir asumiendo responsabilidades sin referentes masculinos? Pues primero, hacer equipos mixtos, como también se ha comentado. Siempre procurar que mis equipos fueran de hombres y de mujeres. Dando mucha importancia al clima de trabajo. Son muy distintos los temas que se comentan entre reunión y reunión o entre sesión y sesión entre hombres y mujeres. Y que todo el mundo ponga sus temas en la mesa. Unos quieren hablar de fútbol y el otro habla de la suegra o de la compra. Vamos, seamos capaces de compartir también aquellos temas que nos singulariza. También la voluntad y la necesidad de ser más eficientes que nadie. Esto sí que lo hemos tenido las mujeres, que nos hemos sentido obligadas a demostrar que servíamos para aquello. Y tener mucho cuidado con las formas. Teniendo yo 31 años, el primer alcalde que recibí para hablar de la oferta educativa de su población, me dijo al final, bueno chica, ya nos vamos a entender. Y yo puse de pie y dije, señora Rigau, que me hiciera más seria, porque veía que era difícil que tomaran seriamente a una mujer y joven. Y por lo tanto también me había de ayudar desde el punto de vista de las formas. Y digo esto porque todo eso ha cambiado ya muchísimo, pero sí que es cierto que el camino no está siendo fácil y me imagino que en cada país
depende del grado, deben vivirse de una manera u otra estas experiencias. Mira, nosotros la verdad es que lo que hemos podido constatar también muchas mujeres en estos primeros años de democracia, dando vida a los partidos y a las organizaciones, es que las opiniones de las mujeres normalmente sirven para ayudar a que otras personas las cojan como suyas y las encuentren tan normales. Cuando una opinión la formula un hombre, todo el mundo dice, como ha dicho fulanito de tal, pero si la formula una mujer, se pueden apoderar muy fácilmente de esa opinión. Esto es algo que he podido constatar que lo han vivido muchas y que hay muchas memorias de personas comprometidas que explican haber tenido esta sensación. También la función de ayudar, claro, si estamos en el mundo universitario, el que ha sido rectora pues ha sido ya el máximo. Por lo tanto, no hablo de estos aspectos académicos, sino de organizaciones más del mundo no académico. A una mujer se le pide siempre que ayude, porque es inherente a su función, que ayude al líder, que ayude a que todo vaya bien, que renuncie si es necesario para el bien de todo el grupo. O sea que a veces hay que ser consciente que se pueden aprovechar de una manera no muy elegante de las cualidades que de una manera tradicional hemos cultivado. Pero sí. Lo tendremos que dejar aquí porque es que si no, no podrá hablar Juan Carlos. Vale. Pues yo lo dejo aquí. Simplemente daros las gracias y perdonad por una colaboración tan personal, pero yo creo que lo muy profundo, sí es muy interesante, lo muy profundo también debe salir afuera cuando ya estamos al final, sobre todo lo podemos hacer con mucha más libertad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora sí que el único varón, como ha dicho Irene, que se ha atrevido a entrar aquí, pero es verdad que la igualdad entre hombres y mujeres la tenemos que construir hombres y mujeres. Por tanto, Juan Carlos Casco, tienes la palabra. Muchas gracias, amiga María Rosa. Y nada, yo le hubiera dejado a Irene porque Irene... No, ya lo sé, pero es que me sabe mal porque... No. Es una mujer que nos puede dar una experiencia de vida extraordinaria. Yo estoy honrado de estar aquí y estar con este grupo de mujeres excelentes, también con mi amigo Telémaco. Y bueno, yo quería ofreceros también una mirada desde mi mundo al mundo de la mujer, ¿no? Y os voy a ofrecer una mirada en 4 dimensiones, ¿vale? Una dimensión civilizatoria, o sea, del momento histórico en el que estamos, una mirada histórica del pasado, una mirada personal, ¿vale? Y una mirada también Kairos, una mirada desde el mundo de la educación, que es para mí la mujer, ¿no? Yo tengo una frase con la que publico de vez en cuando algún artículo, ¿no? Que es una esperanza radical, yo tengo una esperanza radical en un mundo liderado por mujeres, ¿no? O sea, esa es mi lema y creo firmemente en ello, desde esas 4 miradas. La primera mirada, la mirada civilizatoria, si miramos el tiempo histórico en el que estamos y miramos los grandes desafíos que están en el horizonte, como el cambio climático, la paz en el mundo, como las enfermedades, como ese conjunto de desafíos, sabemos que si queremos dar una vuelta a todo eso, necesitamos un liderazgo distinto. Porque el liderazgo histórico conocido ya sabemos sus resultados. Entonces, en el mundo yo creo que estamos ahora convocados a entregar el poder a las mujeres. Y si no se entrega, por lo menos ayudar a las mujeres que lo arrebaten, porque el poder tampoco se entrega, suele ser un bien que se entrega así, así de fácil, ¿no? Entonces, esa es mi mirada de ese momento. Fijaos que es una mirada radical. Después está la mirada histórica. Si miramos a lo largo de la historia, los grandes desastres en el mundo han sido creados por decisiones de hombres. Y la resiliencia, o sea, la mujer ha sido la resiliente, la que ha contribuido a paliar esos desastres.
Y así lo podemos ver a lo largo de la historia. No hace falta, yo lo digo por mi deformación de persona que se ha formado yo estudié historia, entonces siempre esa mirada, dije, ¿qué hubiera pasado a lo largo de la historia? ¿Qué hubiera pasado en esos momentos previos a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, si el mundo hubiera estado gobernado por mujeres? No se sabe, ese ejercicio no lo podemos hacer. Pero yo estoy seguro que esos desastres no hubieran ocurrido así. Porque en el mundo de la mujer viven otras sensibilidades. Y ahí entro con el tercer elemento, que es mi experiencia personal, mi experiencia vital, ¿no? Yo nací, vivo en Extremadura, soy de Extremadura, entonces tengo 56 años y mi experiencia vital ha estado muy influido por las mujeres, ha estado muy influido por mi abuela materna me enseñó las grandes cosas de la vida y mi abuela materna no sabía leer ni escribir, pero tenía una sensibilidad extraordinaria, pero no una sensibilidad especial, es que tenía la misma sensibilidad que las mujeres de su edad, de su generación, de esa época. Entonces, esas mujeres han construido nuestra vida. Si somos algo o tenemos alguna relevancia en nuestro mundo, es gracias a esas mujeres. Esas mujeres nos han construido. Y si tenemos alguna fortaleza, actualmente desde los cimientos, desde la construcción de esas mujeres. Eso yo lo he experimentado, esa es la realidad que he experimentado. Yo muchas veces cuando me dicen, oye, ¿a qué aspiras en la vida? Digo, mira, aspiraría algún día a estar a la altura de esas generaciones de mujeres de la edad de mi abuela. Eso, yo me daría por satisfecho estar a esa altura, ¿no? Porque esas mujeres... tuvieron que lidiar con circunstancias tremendas. Y a pesar de lidiar con circunstancias tremendas, entre ellas con el hambre, entre ellas con la crueldad de los asesinatos de la posguerra, entre ellas con el miedo, y lidiando con todos esos enemigos terribles, fueron capaces de generar y de crear abundancia, cosas bellas y buenas. Entonces, esa es mi mirada personal del mundo de la mujer. Y también os voy a dar mi mirada de un mundo que me interesa mucho, que es el mundo de la educación, que es el mundo también que nos une aquí, nos convoca en Kairos, ¿no? ¿Y por qué hago esta mirada desde la educación? Mirad, como sabéis, llevo ya más de 2 décadas, mi pasión son las competencias clave, las soft skills. Ese es mi mundo, es mi pasión, ¿no? Entonces, fijaos que después de estar trabajando y estudiando tanto tiempo esas competencias, sus raíces, sus orígenes, y un poco analizándolas en el contexto social, caí ya en la cuenta hace varios años, que fijaos que esas competencias están en el dominio de la mujer. No quiero decir que no haya hombres que no tengan esas competencias. Estoy hablando de esas competencias que van a ser claves para el siglo XXI. La capacidad para escuchar, trascendente. Es una competencia arraigada en la mujer que nos ha evitado muchos conflictos, muchos problemas, y que es la base de la educación del siglo XXI. La habilidad para gestionar emociones y situaciones encontradas. La capacidad para generar fortaleza emocional. La capacidad para generar ofertas seductoras. La capacidad para dirigir y dirigirse. Aunque no hayan tenido puestos de dirección, las mujeres se dirigen en la vida mucho mejor. Con poco que se abrieran las compuertas de la justicia, las mujeres van a liderar todos los ámbitos de la vida. Y es que lo necesitamos, porque además de ser de justicia, es de sentido común. Sin liderazgo de las mujeres vamos a terminar con nuestro mundo, porque llevamos esa inercia. Todos los desastres están unidos a cosas que han hecho los hombres, a decisiones por parte de hombres hechos y derechos. Y esto no es maniqueísmo. Hay hombres muy buenos también y mujeres muy malas. Yo no quiero caer en ese maniqueísmo, pero sí que quiero abundar en que
las competencias clave van a pasar por la mujer, porque nos transfiere esas competencias, porque son mucho más fuertes en esas competencias. Entonces, fijaos si va a ser determinante eso. Yo creo que si queremos soñar y hacer realidad otros mundos más amables, más ricos, más bellos, más buenos, necesitamos un mundo liderado por mujeres. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, y además has estado en el punto del tiempo, ¿eh? Bueno, ahora tendríamos que hacer, es verdad que como moderadora he dejado pasar un poco el tiempo a todos y habíamos previsto que ahora cada una hablara 2 minutos, entonces solo va a poder ser 1 minuto, ¿eh? Tengo que excusar a Bea porque se ha tenido que retirar porque tenía otra reunión, entonces ella no va a poder participar en esta segunda ronda. Y en esta segunda ronda lo que pediría es que cada una de vosotros exponga qué puede hacer Kairos para el futuro de la educación, para que el futuro de la educación incida en la igualdad plena entre hombres y mujeres. 1 minuto, por favor. Y si queréis volvemos a hacer la misma ronda empezando por Andrea Austin. Andrea, cuando quieras. Muchas gracias, Brenda. Bueno, nada, creo que han surgido muchas ideas de las intervenciones de cada una de las panelistas y del panelista. Básicamente creo que el aporte tiene que estar orientado en fortalecer herramientas que aquí en nuestro país están dentro del marco de lo que llamamos la educación sexual integral, que tiene que ver con, de acuerdo a las edades, con el proceso para deconstruir estereotipos, para romper imaginarios y realmente permitir que las niñas y las adolescentes se animen a soñar mucho más allá de los paradigmas y los límites que le impone la sociedad. Creo que también tenemos que poner el acento en el desarrollo de las competencias y habilidades que tienen que ver con las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, la computación, con especial foco en la inclusión de las niñas dentro de esta hoja de ruta. Herramientas que en Argentina ya tenemos y estamos potenciando, como la ley Micaela, que es la capacitación de todos los actores, los funcionarios públicos con perspectiva de género, y ello tiene que tener un especial capítulo en lo que es la formación docente. No hay modo que la educación pueda ser la agenda de transformación del futuro si los y las docentes no abrazan con fuerza ese compromiso de transformación de sus propias prácticas. Por último, decir que si la educación es el futuro, el presente la define. Entonces, todas estas cosas tenemos que poder ponerlas en marcha lo más rápido que podamos para que esa aceleración del cambio que estamos viviendo sea de la mano de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le corresponde a Ana Lucía Gazzola. Por favor, Ana Lucía. Agradecendo desde já a todos os e todas que nos acompanham, quero dizer que todo passa por la educação, o cambio de cultura e consciência que é necessário para que podamos construir um futuro distinto. Como ha dicho Paulo Freire, a educação não cambia o mundo, mas cambia as pessoas que cambiam o mundo. E Kairos tem um papel importante nisso, e quero acrescentar o cambio e o rediseño, a reinvenção do rol do professor. Porque em nossa prática docente também podemos ser muito patriarcales e autoritários. Estamos distribuindo a palavra de maneira equitativa? Estamos valorando niños e niñas de maneira equitativa? Estamos inspirando a las chicas que puedan desarrollar sus mejores capacidades em diálogo com os chicos? Estamos com uma política de tolerância zero com o bullying e a intolerância e toda forma de discriminação? Isso tem que vir desde a educação infantil, passar por todos os níveis educativos e transcender os muros da escola, porque esse debate público em que se explicite a intolerância, em que se deje claro o prejuízo, é o que nos vai possibilitar, em conjunto, cambiar nossas consciências e, incluso, cambiar o patriarcalismo que está dentro também de nós outras mulheres, incluso como gestoras, para que seamos gestoras que aportem
uma visão feminina e feminista a sua maneira de exercer o poder. Quando me candidatei a reitora, porque já não sou reitora, he sido reitora, pequena correção, companheiro me dijo em el processo eleitoral que eu ia perder a eleição, porque nunca a universidade me ia elegir, porque eu, e todos lo sabiam, chorava muitas vezes. E eu lhe dije, pues eu vou ganhar para a reitora por essa e outras razões. Pero también espero que la universidad reconozca que mi lloro es lo mejor de mí. Y he sido una gestora que he hecho de la sensibilidad femenina y del activismo feminista parámetros para el buen ejercicio del poder. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y ahora le toca el turno a Marcia, por favor, Marcia. Para mí, la educación es un instrumento para empoderar a las mujeres, ¿no? Significa que desde los espacios académicos en que nos encontramos, tenemos que reflexionar de manera permanente para lograr una conciencia crítica intercultural de género, ¿no? De esta manera es posible construir una sociedad inclusiva, con igualdad en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante realizar este trabajo. Pero también muy importante para mí impulsar a las mujeres, a la mayor participación de las mujeres desde diferentes o en diferentes ámbitos, ¿no? Político, social y académico principalmente. Creo que el rol que nos toca a nosotras, ¿no? Muchas mujeres, muchas muchachas se quedan en medio camino por las posibilidades, por las pocas oportunidades que tienen, ¿no? Entonces me parece importante seguir trabajando este tema, empoderar también, o sea, en términos de conocimiento de sus derechos y pues para que también la sociedad sea más justa, más sensible a la problemática de las mujeres. No es justo que día a día aumente la cifra de feminicidio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi país, todos los días vemos un caso de feminicidio. Y eso que existen normas políticas, ¿no? Que de alguna manera respalda o legaliza el derecho, ¿no? De las mujeres, ¿no? La protección de las mujeres. Pero sin embargo, las políticas públicas no están respondiendo favorablemente frente a esta situación. Entonces, las mujeres tenemos que nosotras mismas formarnos, estar preparadas para defendernos de esta situación, ¿no? Y otro sería de visibilizar las experiencias de liderazgos exitosas de las mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres ha pasado por diferentes trayectorias, pero se las invisibiliza, ¿no? Entonces creo que es necesario trabajar este tema para que también sea un referente para la nueva generación de muchachas que, bueno, están ahí tras de nosotros, ¿no? Y es para ellas que nosotras estamos trabajando y estamos construyendo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante considerar a las mujeres como portadoras de sabidurías que pueda transmitir, dejar huellas para que esa experiencia quede y se siga transmitiendo, ¿no? Entonces, eso quería decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora le toca el turno a Lea. Por favor, Lea. Bueno, en un minuto agradecerles, por supuesto, la riqueza de esta conversación tan amigable, enriquecedora. Yo invitaría a que desde Kairos nos comprometamos con el tercer contrato social y en esa medida permitirnos actualizar los pilares de la educación a las realidades del siglo XXI. Eso es importante. Sumado a ello, animo a que contribuyamos al aseguramiento de una educación de calidad en todos los niveles, para todos, y de esa manera evitar que alguien se nos quede atrás, evitar el rezago. Solamente así podemos contribuir con la reducción de la pobreza y evitar también la desigualdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le corresponde ahora el turno a Irene. Irene, el futuro
¿Qué tiene que hacer Kairos en el futuro? Irene. Irene se ha desconectado. Ah, vale, perfecto, muy bien. Irene, abre el micro, por favor. El micro. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que debemos lograr que los centros educativos sean templos de la igualdad. Que sea una marca del propio centro, en todo centro educativo, pues el cultivo de la igualdad sea un objetivo central. Para ayudar a las alumnas a romper los techos de cristal que su sociedad le ha impuesto y ayudar a los chicos, a los alumnos, a entender que el camino hacia la igualdad, que la conquista de nuevos ámbitos por parte de las mujeres conlleva también renuncia por parte de los hombres. Porque nunca hablamos de las renuncias que significa para el hombre el avance de la igualdad. Y que esta renuncia es de justicia que se lleve a término. Porque tanta reacción agresiva y violenta del hombre es porque entiende que pierde posiciones. Por lo tanto, esa no debe ser una pérdida, es una renuncia a favor de la igualdad que debemos acompañar a los chicos para que entiendan que la igualdad es de justicia. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Juan Carlos, que nos hará un poco el cierre de esta segunda parte. Venga, bien. Juan Carlos. Solamente una reflexión rápida. Entramos en un nuevo tiempo, en el Virtuceno, una realidad completamente nueva que nos exige nuevos desafíos. Tenemos, a partir de esta tarde, vamos a tener ya el tercer contrato social de la educación. Eso va a ser un acicate fundamental para el empoderamiento de la mujer, para el liderazgo femenino. Va a ser una hoja de ruta universal para el cambio educativo. Y yo creo que ahí está el esfuerzo de todos también de renuncia a una parte del papel que nos ha correspondido históricamente y esa cesión hacia la mujer. Porque, insisto con esto y termino, esto no es cuestión solamente de justicia, que lo es una cuestión de sentido común, de crear un mundo mejor, más justo, más bello, más bueno. Tiene que pasar de ser una esperanza radical a ser una realidad radical en los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias a todo el grupo. Realmente María Rosa. Tenía muchas expectativas, pero las habéis superado muchísimo. Es decir, Gracias, creo que Terry. vuestros testimonios y vuestras aportaciones han sido súper interesantes, han aportado mucho, tanto desde la experiencia personal como han aportado, creo, a todo el trabajo que tenemos Kairos por delante. El otro día yo lo hablaba también con Telémaco. Creo que también un primer trabajo que tiene que hacer Kairos, dado lo que han brillado hoy, es incrementar el número de mujeres en Kairos. Porque no estamos al 50 todavía. Aquí hay ya unos primeros deberes que tenemos que hacer, ¿no? Porque se ha demostrado la validez de todo este grupo y también del hombre que nos ha acompañado, ¿eh? No quiero dejarlo para atrás. Veo que habéis puesto muchos deberes para Kairos, muchos deberes interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, cuando decían que tenemos que reinventar el rol del profesor, tenemos que ayudar a desarrollar nuevas competencias que muchas veces han sido, digamos, vinculadas a mujeres, pero también competencias tecnológicas, competencias científicas, fortalecer herramientas para romper, digamos, los estereotipos, para que las mujeres puedan soñar más allá, para que las mujeres sean científicas plenamente. Que tenemos que impulsar políticas públicas, esto estamos clarísimos que tiene que ser así, es lo que nos decía Marcia. Y, por ejemplo, muy de acuerdo con lo que decía Irene, tenemos que convertir los centros educativos en centros educativos de igualdad. Si hacemos esto realmente, esto va a demostrar el poder que tiene la educación, ¿no? Para transformar a nuestra sociedad y para lograr todo ello. Y es verdad que tendremos que pedir a los hombres que sean capaces de renunciar, ¿no? Renunciar para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres. Y otra cosa que es muy importante es que seamos capaces de visibilizar
las experiencias de mujeres líderes, ¿no? Por ejemplo, Irene nos decía que a ella le habían faltado referentes. Ahora tenemos muchísimas referentes que pueden ser nuestras referentes y esto lo tenemos que visibilizar. Por eso aquí, por ejemplo, es una de las cosas que se hace con la población inmigrante. Se les pone referentes de inmigrantes que han triunfado en nuestro territorio. Cuando tú pones a mujeres de referentes, esto también es un paso hacia adelante. Yo no sé si ahora el presidente quiere despedir el acto, pero creo que ha sido un día fantástico, un encuentro fantástico y agradeceros a todas vuestra participación. Telemaco, en todo caso, como presidente de Kairos. Yo solamente quisiera decir que avanzar hacia una ciudad, hacia una sociedad más igualitaria no es en beneficio solamente de las mujeres. Es que si queremos una sociedad mejor para todos y todas, realmente, como dice Juan Carlos, tiene que ser liderada por mujeres. Y aquí hay que retomar lo que decía Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela. Los hombres, siempre que pueden hacer la guerra, la hacen. Las mujeres, siempre que pueden evitar la guerra, la evitan. Entonces, yo insisto, no se trata, aunque haya que renunciar, estoy de acuerdo con Irene, y haya que lograr todo lo que hemos hablado del tercer contrato, pero es que la sociedad al final mejor va a ser para todos y todas. La sociedad que tenemos ahorita no es sostenible, es violenta, es desigual. Entonces, en este caso, dar el espacio y avanzar hacia esa sociedad con más igualitaria es realmente beneficio de la sociedad entera, de los hombres inclusive, pues digamos sí, ¿verdad? Si no, al final lo que vamos a hacer es seguir destruyendo nuestro planeta. Bueno, ha sido un panel simplemente extraordinario y apreciada amiga Terry, María Rosa, también es un gran lujo para nosotros tenerte conduciendo este panel, ¿verdad? Y a todas y cada uno y a nuestro amigo Juan Carlos, más que pedir, o sea, simplemente, y hoy qué bueno también que tengamos este panel en saludo y compromiso, ¿verdad? Sobre todo esa parte de compromiso. Y luego, en unos minutos, presentamos el tercer contrato social de la educación en salud, pero sobre todo en compromiso hacia una educación transformadora. Y esa educación transformadora pasa casualmente por redefinir y replantear los roles desde los niñas, niños y a todas las edades para una sociedad mejor, para todos y todas, como lo decía Marce, en la que nadie se queda atrás. Un abrazo, felicitaciones. Creo que ha sido un tremendo homenaje. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo.